Planificación preliminar en la implementación de la metodología de las 5 S. Siempre antes de llevar a cabo cualquier proceso de implementación, debemos planificar, es decir, seguir ciertos pasos o criterios para desarrollar la implementación. Etapa 1. Compromiso de la alta dirección. Siempre es importante que para la implementación de cualquier modelo de gestión, la alta dirección esté de acuerdo con la implementación y que lo vea como una inversión no solamente de dinero, sino también como una inversión de su capital humano para el fortalecimiento empresarial. La alta dirección está conformada por la gerencia y los propietarios de una empresa, la cual siempre debe comprometerse y comprender la importancia de realizar cada fase y etapa del manual de implementación de la metodología 5S para alcanzar los objetivos planteados o planeados en el proceso de implementación de dicha metodología. Parte de su compromiso es tener una participación activa en todas las fases y etapas del manual, como prever y financiar los recursos necesarios, generar los cambios y propuestas de mejora, tomas de decisiones, entre otros aspectos que se deben considerar. Es decir, justamente por eso la etapa 1 recibe la denominación de compromiso de la alta gerencia. Es decir, deben estar involucrados desde el proceso de planificación hasta el de ejecución y también, por sobre todo, el de control. El compromiso de la alta gerencia debe estar también reflejado de manera que ésta motive y fomente la participación de todo su plantel, así como también el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos y los beneficios de las 5 S. Es decir, debe mantener motivado al personal que trabaja con él. Etapa 2. Comité de 5 S. Se conforma un comité encargado de la gestión del manual y de la ejecución del programa de las 5 S, que debe estar conformado según la estructura organizacional de la empresa. Como sabemos, toda empresa necesariamente cuenta con un organigrama, es decir, aquel que engloba cada uno de los puestos de trabajo y sus respectivas relaciones jerárquicas con los demás. Entonces, es importante que dentro de ese organigrama empresarial, básicamente se incluya al comité de las 5 S, que será el encargado básicamente no solamente de la planificación y elaboración del manual, sino también debe estar presente en la ejecución de dicho manual. Entonces, ese comité debe estar inmerso básicamente dentro del organigrama de la empresa. Como observan a continuación, se encuentra la alta gerencia. En su directa relación se encuentra el comité de las 5 S. Es decir, tiene una dependencia directa de la alta gerencia. Y por debajo de ese comité ya se encuentran todas las gerencias posteriores y los departamentos de la empresa. Los integrantes de dicho comité deben estar conformados por integrantes de distintas áreas dentro de la empresa, pero siempre comprometidos con el programa, encargados de hacer también las tareas, y podemos dar un ejemplo específico de cada fase y de las tareas a realizar dentro de cada fase. Observamos 4 fases: planificar, hacer, verificar y actuar. Dentro de la fase de planificar o de planificación se encuentra planificar las actividades de trabajo, gestionar los recursos necesarios, controlar y gestionar los costos incurridos para el proceso de implementación y comunicar a las partes involucradas las actividades que se van a planificar. Por ahí es muy importante que dentro de la planificación se tenga en cuenta a todas las dependencias dentro de la organización, porque esto también permite mantener motivado al personal. Segunda fase, hacer. Dirigir reuniones del comité de 5 S, planificar los programas de capacitación. Es importante saber que
Todo proceso de implementación requiere de la capacitación del personal para llevarlo adelante. También iniciativas de trabajo en equipo y fomentar la participación de todo el personal. Entonces, esto de trabajo en equipo y por sobre todo de participación de todo el personal es sumamente crucial para que la implementación sea correcta y tenga sus efectos o beneficios considerables dentro de la organización. También realizar y dirigir las actividades de ejecución del programa de las 5 S. En cuanto a la realización y a la dirección de esas actividades de ejecución del programa, es también un punto importante el involucramiento de todo el capital humano de la organización. En la tercera fase sería la verificación o la fase de verificar, es decir, dar seguimiento a todas esas actividades de trabajo que se llevan a cabo en los diferentes equipos o en los diferentes grupos de trabajo en particular. Entonces, al yo dar seguimiento, quizás puedo obtener ya sobre la marcha las oportunidades de mejoras en caso de ser necesarias. Entonces, así también debo analizar los resultados obtenidos ya siempre en base a los indicadores propuestos, es decir, esos indicadores que ya yo había diseñado en la fase de planificación. Recuerden que ahí decía planificar las actividades de trabajo. Entonces, al yo realizar esa planificación de actividades, voy a poner un indicador dentro de cada actividad a realizar. Entonces, en el proceso de verificación, que sería la fase 3, yo voy a poder mirar si esos indicadores se cumplieron o si no se cumplieron. Entonces, también voy a poder mejorar. El siguiente dice realizar inspecciones y también auditorías internas en lo que concierne también al proceso de planificación de cada una de las actividades llevadas a cabo. Entonces, la cuarta fase sería ya actuar. Una vez que ya yo planifiqué, realicé y verifiqué, debo necesariamente actuar. Entonces, allí voy a tomar las decisiones correctivas, ¿sí? En caso de ser necesarias, o sea, si ya dentro de la verificación yo identifiqué algún tipo de problemas, entonces debo corregirlas en la fase de actuación. Registrar también todos los acontecimientos ocurridos y las acciones realizadas. ¿Esto por qué? Porque me puede quizás servir más adelante para que yo pueda realizar procesos correctivos que se presenten posteriormente. Identificar también las oportunidades de mejora que pueda tener dentro del proceso de implementación. ¿Por qué? Porque quizás este proceso de implementación puede estar dividido en diferentes fases, es decir, cada parte de la organización va a implementar, ¿sí? El manual o va a implementar el manual de metodologías de las 5 S en tiempos diferentes. Quizás al departamento de marketing, ¿sí? Le toque realizarlo en el mes de febrero, ¿está bien? Y al departamento de administración en el mes de julio. Entonces, si ya yo tuve experiencias previas con el departamento de marketing, yo ya podría implementarlos en el departamento de administración. Etapa 3, difusión de las 5 S o la difusión de la implementación de esta metodología. Primeramente, parte con el compromiso de la alta dirección, como había mencionado al inicio del tutorial. Básicamente, la alta gerencia debe estar sumamente comprometida y consiste básicamente en realizar una difusión de las tomas de decisiones llevadas a cabo dentro de esa alta gerencia y así también todos los objetivos que se plantean. ¿Está bien?
y deben siempre estar dirigidos a todo el personal. Esto ayuda a mantener a ese personal motivado. Entonces, es sumamente importante que todos los materiales, ¿sí? Y todos los objetivos que se plantean se dirijan a todos los integrantes de esa organización, es decir, a todos y cada uno de los funcionarios que trabajan en ella. Entonces, luego de designar a ese comité, la elaboración de un cronograma, siempre también la organización tiene que tener en cuenta su disponibilidad de tiempo en cuanto al trabajo que realiza cada personal. Entonces, esta alta gerencia va a designar o le va a autorizar, en otras palabras, a ese comité para que ya elabore un cronograma que veremos a continuación también. Entonces, este cronograma en específico va a contener cada una de las actividades a realizar y en qué momento los vamos a realizar. También el comité debe redactar con detalles cada una de esas actividades a realizar. También las reuniones, en caso de que se prevean reuniones en específico, también deben estar contemplados o deben estar fijados dentro de esa estructura que es preparada por el comité, ¿sí? Y es sumamente importante que todos estos estén dirigidos al objetivo, entonces, que yo pretendo alcanzar. En la etapa 4 se encuentra la planificación de las actividades y allí nace básicamente el cronograma, ¿sí? Entonces, previo a esa fase de implementación, se deben planificar las actividades y estas actividades se deben plasmar básicamente en este cronograma de actividades a llevar a cabo o a ejecutar para que éstas sean realizadas de una manera efectiva. Entonces, a mí un cronograma de actividades me permite básicamente organizar mi tiempo y conocer básicamente cada una de esas actividades y poder plasmarlas y organizarlas. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, esta fase consiste en realizar un plan de trabajo definido de las 5 S, tal como se muestra de ejemplo a continuación. Entonces, aquí tienen un cronograma modelo en el cual tiene un número que serían 12 actividades. En este caso, el nombre de la tarea o de la actividad a realizar, que sería organización del comité, planificación de actividades, anuncio oficial o difusión, que es llevado a cabo a través de la alta gerencia, capacitaciones de las 5 S, implementación de SEIRI, SEITON y SEISO. El 8 sería el día de la gran limpieza. Posteriormente viene la siguiente S, que sería Seiketsu, y la última Shitsuke. Posterior a esa implementación debemos realizar las auditorías internas para hacer las evaluaciones respectivas, como lo recalca el último punto. ¿Está bien? Entonces, básicamente aquí detalla también los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre como los meses a llevar a cabo dichas actividades. Aquí se muestra un modelo de la agenda a seguir. Básicamente se divide la agenda en 5 fases o 5 etapas. ¿Está bien? Cada una de ellas con sus respectivas actividades. En el punto 1 observamos básicamente 3 actividades dentro de la agenda. Primeramente voy a hacer un diagnóstico de la situación actual, es decir, dónde me encuentro. ¿Está bien? Para yo saber hacia dónde ir. Entonces, el diagnóstico de la situación. El punto 2, hay una reunión con la alta dirección. Dentro de esa reunión yo tengo que revisar los resultados obtenidos dentro de ese diagnóstico inicial. Debo establecer los objetivos
y debo presentar las fases y etapas de las 5 S para que la dirección o alta gerencia me diga, sí, me parece bien. ¿Está bien? Para que yo pueda, básicamente, como punto 3, dentro de esa primera sección de mi agenda, conformar el comité. Entonces, en la primera etapa, ¿qué hago? Primeramente, miro y observo la situación actual. Me reúno con la alta gerencia y le digo, esto fue lo que encontré y esto es a lo que quiero llegar. Entonces, ahí le presento un proyecto. Esto es lo que yo quiero implementar. Y ahí la alta gerencia me dice, sí, entonces conforma el comité de las 5 S. En la sección 2 se da ya una definición en específico de las 5 S y se la lleva a cabo a través de afiches o murales que se van desarrollando dentro de la empresa y se van colocando en las diferentes áreas como para que esto en particular llegue a todos los personales. Entonces, se definen estos afiches, se difunden a través de la pegatina de dichos murales, ¿sí? O de dichos flyers a lo largo de la empresa, ¿sí? Y dentro de esa difusión yo voy a tener que primeramente preparar ya los materiales para la capacitación de las 5 S, que es una de las fases que ya analizamos, ¿sí? Entonces, como punto siguiente, la explicación de los objetivos que persiguen esas 5 S para que el personal se sienta motivado, ¿sí? Una vez que ya tenga ese material y le explique al recurso humano, voy a tener que capacitarlo, ¿sí? Y la capacitación va a ser básicamente de las 3 primeras S que son las S operativas, o sea, lo que él va a tener que llevar adelante, ¿sí? Y la documentación de esas reuniones. Yo llevo a cabo la capacitación, tengo que plasmar eso, ¿está bien? Con una lista de asistencia de las reuniones, con trabajos llevados a cabo dentro de esa reunión, entonces yo plasmo también esa reunión en materiales o en documentos, ¿sí? En el punto 3 de esa agenda voy a tener en cuenta 6 aspectos. Primeramente, la ejecución ya de esas capacitaciones que yo había planeado en el punto 2, ¿sí? La asignación de la responsabilidad o de las responsabilidades a cada equipo de trabajo que va a implementar, ¿sí? Entonces, ya ahí puedo elaborar las acciones sobre la primera S, que sería SEI. Y una vez que ya yo tenga las actividades, las puedo ejecutar, ¿sí? O sea, yo voy a decir, esto es lo que planeamos que van a hacer y esto es lo que ustedes deben hacer. Entonces yo le tengo que guiar a mi personal, ¿está bien? Recuerden que ya anteriormente se capacitó, entonces él ya va a poder ejecutar, ¿sí? Entonces también va a realizar un registro y de documentación del CEDI. ¿A través de qué? De lo que habíamos visto en clases anteriores, que serían los formularios. ¿Está bien? Yo en el formulario voy a decir, ¿por qué separé lo necesario de lo innecesario? Y bueno, y separé porque considero que ya no uso o porque considero que tengo de más. ¿Está bien? Y voy a destinarlo a otra empresa o considero que ya no me sirve, entonces voy a descartarlo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir registro y documentación de las actividades, ¿sí? Y también yo debo dar un seguimiento de esas actividades de serie, ¿está bien? Entonces es sumamente importante en ese punto 3 que ya dentro de ese proceso de ejecución yo vaya realizando el seguimiento de las actividades, ¿sí? En el punto 4 está compuesto por 4 características nuestra agenda. Primeramente, la elaboración de actividades de Seiton y Seiso, ¿sí? Y una vez que se elaboren esas actividades, se deben llevar a una ejecución, ¿sí? Todo esto ya tengan en cuenta que los personales fueron capacitados dentro de la fase 3, ¿sí?
y dentro de la fase 2 fue planeada o planificada ya esa capacitación, ¿sí? Entonces, una vez que se ejecuten esas dos actividades de Seiton y Seiso, se realiza también un registro y documentación de cada una de esas actividades a través de los formularios que ya vimos en clases anteriores. Y el último sería dar seguimiento también a esas actividades. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, se necesita dar seguimiento? Pues para aplicar las medidas correctivas si hubiera necesidad de hacerlo. Entonces es sumamente importante que yo tenga un registro de actividades para poder básicamente seguir y planear o plantear ya dentro de ese registro todas las situaciones buenas y malas que se dieron. ¿Y por qué las malas? Porque esas me van a ayudar a no cometer el mismo error en las actividades sucesivas. Entonces, ya yo tengo de este modo cerrado la fase 4. Y la fase 5 está compuesta por 9 puntos. Y tengan muy en cuenta esto. El día de la gran limpieza, dice. Sería el día de la implementación full de esta actividad o de esta capacitación y seguimiento, ¿sí? Allí yo voy a volver a capacitar en las dos S que me quedan, que serían la Seiketsu y la Shitsuke, ¿sí? Que serían ya básicamente las S que me faltan para completar las 5, ¿está bien? Entonces, ya una vez culminada esa capacitación, yo voy a fijar ya las bases de mi auditoría interna. Es decir, ¿para qué me sirve a mí una auditoría interna? Para saber cómo estoy y cuál es la diferencia que existe desde mi inicio hasta el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, dentro de esa base de auditoría se establecen los criterios a tener en cuenta y se define ya un checklist que serían unas características para llevar a cabo la auditoría, ¿sí? Una vez que ya se fijen esas bases, yo puedo realizar la ejecución de esa auditoría interna, ¿sí? Y una vez que ejecute eso, voy a tener que analizar y estaré sumamente listo y preparado para una presentación de los resultados. Y se preguntarán ustedes, ¿y a quién le voy a presentar los resultados? Bueno, primeramente a la alta gerencia, que sería la persona o las personas que me dieron el ok para la implementación. Entonces les voy a decir, esto era antes y esto es ahora. Entonces la alta gerencia va a decir, ah, magnífico, podemos seguir implementando la metodología, ¿sí? Una vez que lleve a cabo la presentación a la alta gerencia, también debo presentar a todos y cada uno de los personales de la organización, o sea, el talento humano de esa empresa. También debe conocer, ¿sí?, los resultados de esa auditoría interna. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de esa auditoría, brindaron los datos y también trabajaron en la implementación de la metodología. Entonces, también debo presentar los resultados a todo el talento humano de la organización. Una vez que termine esa presentación, voy a documentar e implementar las medidas no solamente correctivas, tengan en cuenta esto, sino también preventivas, es decir, para que no vuelva a pasar lo que ya pasó. ¿Está bien? Eso es prevenir, ¿sí? Adelantarme a un suceso que puede llegar a ocurrir. Entonces, yo debo documentar e implementar no solamente las medidas correctivas, es decir, corregir esos errores que tuve anteriormente, sino también aplicar medidas que prevengan. ¿Está bien? O sea, para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿sí? Posterior a esto, yo debo realizar evaluaciones periódicas, ¿sí? Semanalmente, quincenalmente, mensualmente, ¿sí? Dependiendo básicamente de la estructura organizativa. Si es muy grande, quizás no puedan ser
ni semanales ni quincenales, sino deben ser mensuales o semestrales. ¿Está bien? Entonces debo llevar a cabo evaluaciones periódicas y planificar y ejecutar nuevos planes de 5S. Es decir, que ese manual de implementación puede sufrir modificaciones y debe sufrir modificaciones y también ampliaciones. ¿Está bien? O sea, podríamos decir ampliar la cobertura y ampliar la forma o la metodología a implementar. Entonces, les invito a, por favor, seguir sí o sí la imagen que proyecto con básicamente lo que voy diciendo para que ustedes puedan lograr una mejor interpretación. Y llegamos a la etapa 5, que sería la capacitación del personal. Tengan en cuenta que aquí vamos a ver con detalles, ¿sí? Realizar las capacitaciones internas con la finalidad de transmitir los conocimientos y bases necesarias sobre las 5S. Y recuerden, para todo el personal de esta empresa. La idea de esta etapa es concientizar a cada uno de los trabajadores sobre la importancia y los beneficios que puede traer el orden, la limpieza en sus áreas de trabajo, así como también la responsabilidad y la disciplina como una nueva cultura de trabajo para el negocio. ¿Está bien? O sea, ¿cómo va a mejorar, sí, su vida después de la implementación, sí? Entonces, esta capacitación debe realizarse primero en los niveles y rangos más altos, es decir, con ese personal de alta gerencia, ¿sí? Con la gerencia de producción, supervisores y así también con todos los miembros de ese comité de 5S que había sido básicamente creado para este proceso de implementación. También dentro de esa capacitación del personal, ¿sí? Es labor del comité velar porque todo el personal haya recibido la capacitación correspondiente. Es decir, que todos hayan participado de dicha capacitación para conocer su alcance y también los objetivos. ¿Está bien? Entonces, para realizar esa capacitación, como ya habíamos visto en la agenda, ¿sí? Necesito mi material de capacitación, designar instructores, primeramente instructores externos que vengan a la empresa a capacitar básicamente a ese talento humano de la alta gerencia, ¿sí? Y una vez que ellos ya tengan esa capacitación, ellos mismos ser los que capaciten a los demás, ¿sí? También una lista de asistencias, como creo había mencionado dentro del tutorial, donde se registren básicamente las personas que llegan a esa capacitación. También las sesiones o las clases llevadas a cabo no deben ser mayores a 3 horas semanales. ¿Por qué? Porque también el tiempo de producción, ¿sí? Es muy importante. Entonces, 3 horas semanales alcanzarían una capacitación para la implementación de la metodología. Y acondicionar un recinto o un área de la empresa para realizar las capacitaciones. ¿Y por qué un área específica? Para que el instructor pueda básicamente llevar todos los materiales necesarios para que esta capacitación sea correcta y que los funcionarios también estén en un ambiente sumamente confortable que les permita básicamente tener obtener la mejor información para el proceso de implementación. Entonces, el día de hoy vimos cómo se planifica la implementación de la metodología de las 5S. Entonces, es sumamente importante la correcta planificación para que la ejecución sea un éxito.